Vamos a create light y vamos a ver que tenemos muchas luces. Tenemos ambient light, directional light, point light, spotlight, area light, volume light. ¿Sí? ¿Qué son cada una de ellas? Ambient light. La ambient light, ¿no es cierto? Como elemento, es como un solcito. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente ese solcito? A partir de su centro, ¿sí? Está emitiendo luz en todos los ejes. ¿Sí? En todos los ejes está emitiendo luz. Por ende, si yo saco el render, cualquier render, voy a ver eso por defecto. ¿No es cierto? Si vemos esta zona, aquí se está generando la clave alta, ¿no es cierto? Aquí también estamos viendo la clave alta. Pero cuando la luz empieza a salir, ¿no es cierto? No decae, ¿sí? Si se dan cuenta, la luz empieza a viajar, ¿no es cierto?, en todos los ejes. Cae, pero no cae a cero, ¿sí? Ahora, si empezamos a ver las propiedades de la luz, primero que todo tenemos algo que es el color, ¿sí? Podemos ir cambiando el color de la luz, por ejemplo, ahí, podría decir que emita color rojo, ¿no es cierto? Y obviamente pinta de rojo, porque está arrojando ese tipo de iluminación. También tenemos intensidad de la luz, ¿no es cierto? ¿Cuánto queremos de intensidad? Obviamente si lo aumentamos mucho, obviamente se revienta, como cualquier sistema lumínico, ¿sí? Etcétera. Podemos elegir, ¿no es cierto?, las sombras, shadows, ¿sí? Tenemos Ray Trace Shadows, Attribute. ¿Qué es eso? Ray Trace es una sombra que se lee solamente con el motor de render Mental. Actualmente estoy con Maya Software, ¿sí?, rendereando. Si obviamente eso yo lo activo, ¿no es cierto?, y saco el render, vas a ver que no hay ninguna diferencia, porque estoy con Maya Software. Si yo cambio de Maya Software, lo cambio a Mental Ray, obviamente cuando empiece a procesar, vamos a ver eso. Porque actualmente activé la sombra que lee el motor de render. Para aquí empiezo a ver varias cosas extrañas. Por ejemplo, estoy viendo que por un lado, ¿no es cierto?, tiene sombra, pero es sumamente dura, ¿sí? Es muy, muy, muy dura. ¿Por qué? Porque acá abajo, ¿sí?, vamos a ver tres parámetros. Tenemos los Shadow Ray, o sea, el Shadow Radius, que es básicamente cómo la sombra se va a empezar a expandir. Es como un feather de sombra, ¿sí? Si yo empiezo a tomar de 0, por ejemplo, lo aumento a 4, vamos a ver, de eso voy a guardar para comparación. Obviamente el render se va a incrementar un poquito en tiempo, porque obviamente ahora está procesando la luz. Y mira cómo está la sombra. La sombra se abrió tantas veces que casi desaparece. Le vamos a dar, por ejemplo, un radio de 1. Mira. ¿Sí? Entonces, radius en 0, completamente recto. Radius en 2 se empieza a expandir. 1 menos, 0.5, mucho menos. Ahí tú le vas dando lo que tú quieras. Ahora, ¿qué es lo que va pasando? Primero que todo, si yo empiezo a ver mi sombra, ¿no es cierto? Obviamente voy a ver ciertos puntitos, ¿no es cierto? Voy a ver la sombra muy, muy, muy sucia, ¿no es cierto? Muy, muy, muy sucia. ¿Por qué? Porque actualmente yo le estoy diciendo que por unidad de malla le tire un rayo de luz o shadow rays. Obviamente este valor yo lo puedo empezar a incrementar, pero obvio, entre más incremento este valor, más tiempo demora el render. ¿Por qué? Porque calcula más puntos de sombra, obvio. Entonces en este caso, en vez de 1, por ejemplo, le decir, ¿sabéis qué? Quiero 50 rayos de luz. Entonces voy a tomar eso, voy a renderear ese cuadrado y mira, voy a aumentar un poquito la intensidad de la luz para que veas. Le voy a poner 2 y saco nuevamente el render. Perfecto. Primero que todo, veo la sombra mucho más suavizada, pero si me acerco mucho, 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 obviamente ya nuevamente voy a empezar a ver los puntitos, ¿no es cierto? Pero veo la sombra mucho más suavizada, ¿sí? Ahora,
Si estamos hablando de un parámetro rico para tener una sombra muy suavizada, por lo menos tenemos que estar hablando de 150, 170 rayos de luz. Pero ahí obviamente, cada frame no se te va a demorar 10 segundos. Ahí por lo menos tenemos que hablar de 20, 25 segundos por frame. Por frame. En baja calidad. Ni siquiera está en Full HD. Esto está en 960 por 540 con la calidad más baja que puede estar. Entonces obviamente cuando hablamos de sombras, estamos hablando de un render muy lento. Inevitablemente. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, abajo hay otras opciones que por ahora no nos interesa, ¿sí? Son detalles, son chiches que no nos interesa por ahora, ¿sí? ¿Se entendió la luz ambiente? ¿Para qué nos puede? O sea, la luz puede servir para cualquier cosa, pero la luz ambiente, ¿cuál es su fuerte en otras palabras? Es para rellenar todos los medios, ¿sí? Es para como levantar toda una sensación de un espacio. Profe, ¿Sí? una consulta, ¿qué pasa con los rated limit? Sería debajo de shadow rates. El rated limit lo que hace básicamente es decir, si yo soy rayo de luz, ¿cuánto puedo traspasar a otro objeto? Por ejemplo, un vidrio. ¿Cuántos rayos de luz quieres que traspase el vidrio? Son opciones para traspasar objetos. Sí, gracias por acordarme, se me olvidó. La luz direccional. La luz direccional, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Toma todo malla y le dice, ¿sabes qué? Todas las luces van hacia allá, a donde apunta la flecha. No es solamente un rayito de luz, es en realidad todo malla. Todo malla lo dirige hacia allá. Si en cambio yo ahora, por ejemplo, me abro y tiro hacia allá, por ejemplo, así, y saco el render, claro, ¿ven? Que está todo iluminado, es como un mega sol, es como un sol en el render, ¿sí? Pero aquí también empiezo a ver varias cosas entretenidas. Por ejemplo, estoy viendo que tiene intensidad, ¿sí? También puede emitir brillos, emite specular. Ustedes ya saben lo que es un specular, ¿sí? También puede elegir las sombras de color. Por ejemplo, no sé, una sombra calipso. Saco el render. Pasa eso. Sombras calipso. Ninguna otra ciencia. Y aquí empiezo a ver otras opciones. Por ejemplo, estoy viendo los Depth Map Shadows Attribute y veo los Ray Trace Shadows Attribute. ¿Qué diferencia hay? Las Depth Map son sombras, ¿no es cierto?, calculadas para Maya Software, ¿sí? Acuérdate que nosotros podemos trabajar con Mental Ray, con Maya Software, con Maya Hardware, Maya Vector, etc. Son diferentes motores de render. Las sombras Depth Map son sombras para Maya Software. Y Ray Trace son sombras para Mental Ray, ¿sí? Y tienen los mismos atributos. Tienen los atributos Light Angle, angulación de la luz, cantidad de rayos de luz y profundidad de los rayos de la luz, ¿sí? En este caso, tiene los mismos atributos, ¿no es cierto?, que el Ambient Shadow. Lo único que cambia es a dónde van los rayos de luz, a dónde va, cómo trabaja la luz, y también cambia, ¿no es cierto?, que primera vez vemos que tiene Depth Map, que son sombras para Mental, o sea, para Maya Software, ¿sí? ¿Esta luz para qué es especial? Nuevamente, igual a como una entrada de luz. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una entrada de luz, por ejemplo, de exterior, por entrar por la ventana, por ejemplo, como está por aquí, por ejemplo, perfectamente lo podría hacer con una luz direccional, sin duda alguna. Point lights. La luz de punto, si te das cuenta, es muy parecido a un ambient light, ¿sí? Es como un solcito, pero este solcito está relleno. La point light es igual, ¿no es cierto?, que una luz tipo de una vela o de una ampolleta, ¿sí? Si yo saco el render, vas a ver eso, ¿sí? Es como una luz de una vela, ¿sí? Donde sale la luz y decae muy rápido, ¿sí? Son especiales para hacer vela, ampolleta, fogatas,
¿sí? Es una luz muy rica porque muere muy rápido. Entonces como que ilumina un solo puntito, ¿sí? Y tiene una luz bastante tenue. Es muy linda esta luz. Por otro lado, sí, tenemos propiedades, también tenemos intensidad, también emite especular, también emite diffuse, ustedes ya saben también lo que es diffuse, pero aquí empiezo a ver algo nuevo, decay. ¿Qué es el decay? Si pinchas, tenemos tipo linear, quadratic o cúbico. ¿Qué es el decay? El decay, en otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo? Para entender un poquito el decay voy a abrir un poquito Photoshop, ¿no es cierto? Para dibujarle un poquito qué es lo que está pasando. Obviamente, si yo tengo una luz, ¿sí? Ahí está mi luz, ¿no es cierto? Mi luz. En Maya lo que está haciendo básicamente es saliendo la luz y va a vivir todo el rato la luz en todo Maya. Cuando yo activo el decay, ¿qué es lo que está haciendo? A partir del centro de la luz, ¿no es cierto? Sale la luz, pero cuando va avanzando unidad de Maya, esa luz va muriendo. Pero no va muriendo como en luz, va muriendo como la intensidad de la luz va muriendo. Es como cuando tú aprendí una linterna. Viste que tú aprendí la linterna y si estás en un campo, la linterna va a iluminar hasta cierto lugar y después no va a iluminar más porque no tiene mayor potencia para llegar. El decay es eso. ¿Cuánto avanza, cuánto decae mediante el tiempo o el espacio en Maya? ¿Sí? Y tenemos diferentes tipos de decay. Lineal, quadratic o cubic. Por ejemplo, si yo elijo tipo lineal y saco nuevamente el render, te vas a dar cuenta que va a iluminar mucho menos. ¿Por qué? Porque obviamente yo le estoy diciendo, oye, avanza una unidad por malla, o sea, una unidad en unidad malla. Entonces, obviamente, cuando hablamos de decay, ¿no es cierto? Estamos hablando que tenéis que aumentar, obviamente, mucho mayor la intensidad para que realmente la luz avance en la unidad de malla. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con ese parámetro. Obviamente ese parámetro logras mucho más realismo, pero obviamente aumenta la cantidad de render por la cantidad de procesos que hace el computador. ¿Sí? ¿Se entendió lo que es el decay? ¿Sí? Súper. También tenemos efectos con la luz de punto. ¿Sí? Tú le puedes poner como un cierto fog, que es como una cierta nieblina. ¿Sí? Y hay diferentes tipos de fog. También podemos hacer que brille. ¿Sí? Son como el efecto así como que brillan las cosas. Esos efectos así como medio chulos que de repente uno los ve en los 3D. Trata de no usarlos, ¿sí? Porque se ven como light and go. Sombras. Tenemos sombras Depth-Map, ¿sí? Para Maya Software. Y tenemos, ¿no es cierto?, Shadow Ray. ¿Qué es de Ray Trace? ¿Qué es Parameter Ray? Nuevamente, ¿sí? Tenemos Light Radius, Shadow Ray y Ray Depth Limit. Ahora, abajito, vemos algo que se llama Mental Ray. ¿Sí? Hay un nodo que se llama Mental Ray. Y mira qué interesante. Vemos que una luz puede emitir fotones. ¿Sabes lo que son los fotones o no? ¿No? Son componentes de la luz. ¿Sí? Son como interiores, son como subcomponentes de una gran luz. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver enseguida cuando empecemos a ver iluminación global. ¿Sí? También tenemos cáustica. ¿Qué son las cáusticas básicamente? Cómo la luz traspasa un objeto y al traspasar el objeto la luz se transforma para generar otro tipo de luz. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver la próxima semana en cáustica. ¿Sí? Luz de punto muy, muy, muy completa también. Create, Light, Spotlight. El Spotlight, ¿sí?, es como una luz de un foquito. Mira, ¿sí? Es como una luz de un foquito. Si tú perfectamente ahora puedes apretar el número 7 en tu teclado, porque me imagino que antes tú apretabas el número 7 y se volvía negro todo, ¿sí? Porque ahora yo aprieto el número 7 y se ve con luz. ¿Por qué? Porque el número 7 es una pequeña previsualización de luz en malla. Es por eso ahora se te ve con luz. Ok, saquemos el render para ver qué información me está entregando. Perfecto. Primero, el Spotlight es una luz como tipo de foco. Es como un Fresnel. No sé si algún día han visto un Fresnel que
Son especiales para hacer contraluz. Aquí tengo uno. Es un Fresnel. ¿Sí? Ahora, el Fresnel, ¿no es cierto? El Fresnel, por propiedades, tiene pestañas, ¿no es cierto?, para focalizar la luz. Y atrás tiene algo que se llama un difuminador, atrás en el potito, ahí. Es como una pequeña perillita. ¿Qué hace esa perilla? Suaviza las sombras de los que tiran las aletas. ¿Qué es lo mismo que hace? Bueno, aquí me faltó una cosa mostrarle acá. Está más que decir que en nuestro mundo, ¿no es cierto? En los libros de audiovisual siempre vaya a ver eso, que es una triangulación básica de un personaje. Que todos los profes o todos los libros dicen, no, para iluminar a alguien necesitáis 3 luces. La respuesta es mentira. Porque si yo lo empiezo a aplicar, por ejemplo, yo coloco una luz, que en este caso un contraluz, prendo una luz de corte y prendo una luz de relleno, lo único que hice ahí es que tu pelotita se vea volumétrica. Si yo pinto el fondo, prendo el fondo, se genera la perspectiva atmosférica que hizo el Renacimiento. Y si yo prendo todo, se genera finalmente lo que hizo el Renacimiento. Entonces, cada vez que chiquillos vean esta composición lumínica, lo único que hace esta cuestión es igualar lo que hizo el Renacimiento. Es lo único que hace. No es una obligación, no es una ley. ¿Sí? Tú puedes iluminar como tú quieras, dependiendo de la función estética que tú estás planteando. ¿Ya? Eso que nadie se los diga, no es una obligación. ¿Ya? Ahora, si obviamente tú estás planteando y tú decís, quiero hacer un spot publicitario inspirado en el impresionismo, y obviamente en tu comercial sale un barroco, pues obviamente estáis mal enfocados. Algo malo pasó, sin duda alguna. ¿Sí? Ok, si vemos nuevamente, ¿sí?, vas a ver que el Spotlight tiene mucho más opciones. ¿Sí? Primero, intensidad, igual que todo. Decay, igual que el Spotlight. Emite especula, emite diffuse. Perfecto. Pero mira, aquí tenemos 3 opciones. Cone angle, penumbra angle y drop off. ¿Qué es cada cosa? Primero, el cone angle. El cone angle lo que hace es eso, expandir o focalizar, ¿no es cierto?, la luz. ¿Sí? En este caso son como las aletas. ¿Sí? Quiero cubrir más, quiero cubrir menos. El penumbra angle, en otras palabras, es eso. Esta es la penumbra, como la parte exterior de la luz. ¿Sí? Actualmente el penumbra angle está cortando de forma recta. ¿Sí? Está completamente recto. No es la sombra, es ese. ¿Sí? Si yo tomo ahora el penumbra angle, fíjate, está en 0, y le doy valores negativos, mira lo que pasa a la sombra. Mira, se difumina. ¿Sí? Si yo le doy valores positivos, voy a renderear esa parte para que vean la diferencia. ¿Viste? Uno se contrae, valores negativos, valores positivos, se expande. Es para suavizar la sombra del halo de luz. ¿Sí? Entonces, obviamente, queda un spotlight como un halo de luz más abierto. Mucho más abierto. ¿Sí? Y el drop off lo que hace es comprimir la luz. Fíjate, en 0 se ve así de expandido. Si lo empiezo a aumentar, vamos a pasar de eso a eso. Se empieza a comprimir la luz. ¿Sí? Entonces, el drop-off lo que hace es comprimir la luz. ¿Sí? Como focalizarla más aún. ¿Sí? Light effects, igual que el point light, también tenemos para ponerle un cierto foco o una cierta nieblina. Pongámosle uno. Ahí le quiero un foco. Si veo el foco, le aparecieron esas cositas, como una expansión. ¿Sí? Si yo saco el render de esto, vamos a ver lo siguiente. Bueno, que tiene como
como un haz de luz. Pero no es un haz de luz porque en realidad está todo. Mira, aquí tenemos el spread, que es como la cantidad de como nieblina que tiene. Mira, si empiezo a aumentar el spread, se va a ver más consistente. ¿Sí? Y la intensidad. ¿Cuánta intensidad de nieblina quieres? ¿Ves? Entonces, si tú quieres algo bastante tenue o bastante suavecito, dependiendo lo que tú quieras generar. Ahora, lo rico de estos dos efectos, del spread y el intensity, es que tú le puedes poner texturas. Por ejemplo, al spread le podría asignar, por ejemplo, un fractal, una textura fractal, por ejemplo. Entonces, cuando yo saco el render, de eso podría pasar a eso. ¿Sí? Ahí tú puedes ir generando los rayitos de luz, los que realmente quieres. ¿Sí? O también podría asignárselo a la intensidad. ¿Sí? Dependiendo de lo que tú quieras hacer, nuevamente. ¿Sí? Nuevamente son chinches bien entretenidos. También podemos darle brillo a la luz, light glow. Varios recursos. Y los backdoors, ¿qué son? Si tú tienes algún día alguna figura X y tú le pones una luz y activas los backdoors, lo que hace es que cuando la luz llega a un objeto, lo bordea y lo traspasa. ¿Has visto típico galpón abandonado que entran los rayos de luz, así como por la suciedad? Ya, esos son los backdoors. ¿Sí? Y nuevamente tenemos Shadows, Depthmap para Maya Software y tenemos Ray Trace para Mental Ray. ¿Sí? Gray Light, Area Light. El Area Light, a mi gusto, creo que es la mejor luz que tiene Maya. Pero es un gusto personal. Hay gente que le encanta otro tipo de luz. A mí me encanta esto. El Area Light es igual a una luz fría, a una Diva Light. Me imagino que en los ramos de audiovisual tendrás que ver esas luces, ¿sí? Que si lo vemos en el mundo real, son estas. Son esas. Son las luces frías, las Diva Light, ¿sí? Son luces especiales para hacer luces de relleno, o sea, luces frontales, para rellenar un bonito contraluz. Propiedades, ¿sí? Tenemos intensidad, también tenemos decay, ¿sí? También emite diffuse y especular. En opciones tenemos el light glow, como en efectos, que es como un pequeño flare. Cuando entran los flares a la cámara, ¿han visto los flares? ¿Sí? Que son como rayos, como manchitas, como glow. En este caso se llaman glow, son brillos. También tenemos sombras, ¿sí? Sombras Depthmap y sombras Ray Trace. Ahora veamos qué tal la luz, el Area Light. ¿Te das cuenta que esta luz es como muy rica, es muy mágica, es muy bonita esta luz, me encanta. Mira. Es mucho más suave, mucho más tenue, ¿sí? Mira la sombra que ya por defecto es bastante suavecita. En cambio la de Spotlight es una sombra súper dura. La del Directional Light también es muy dura. La Point Light muere muy rápido. Pero esta está como es como una mezcla de todo. Por eso la encuentro muy bonita esta luz, ¿sí? Muy buena. ¿Sí? Y hay otro tipo de luz que es la más horrible que existe en el mundo, que es el volumen light. Te juro, es horrible esta luz. Traten de no ocuparla nunca. Esta luz, es que es muy tonta esta luz, te juro. Mira, primero es una pelota. Es una pelota que Maya ilumina. Entonces todo lo que está entre medio de la pelota, Maya lo va a iluminar. ¿Sí? Entonces, sí, puedes elegirle como los colores de la luz. Puedes aumentar o disminuir las penumbras. Tiene efectos, tienen brillos.
También tira sombras. Es una luz muy extraña. ¿Sí? Si yo saco el render, fíjate como que ilumina dependiendo de lo que esté cerca del volumen. Es una luz muy extraña. Yo nunca he profundizado mucho esta luz porque la encuentro horrible. Creo que esto mismo lo podéis generar con otras cosas. ¿Sí? Es como una gran ampolleta. ¿Sí? A mí no me gusta mucho. Lo encuentro muy, muy ineficiente. Pero está ahí. Ahora, hoy día vamos a ver harta materia, así que necesito su máxima atención. Porque estamos muy atrasados, tenemos que recuperar clases. Hasta ahora hemos estado hablando, básicamente, ¿sí? Si aquí yo tengo un objeto, por ejemplo, tengo una por ejemplo, ahí, no sé, una manzanita, ¿sí? Hasta ahora lo que hemos dicho es decir, ok, la luz llega acá, choca la manzana y proyectamos la sombra de la manzana. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿pero qué pasa ahora en el mundo real? En el mundo real, lo voy a pintar con color rojo. En el mundo real debería pasar algo en realidad. Debería venir la luz, chocar a la manzana, proyectar la sombra, pero ahí debería devolverme información. ¿O no? ¿Sí o no? En otras cosas, eso se llama iluminación global o global illumination. ¿Sí? Empecemos a ver qué pasa con la iluminación global. Imaginemos, ok, tengo un cubo, ¿sí? Tengo un cubito, le voy a borrar la parte de adelante, ¿sí? Voy a crear, por ejemplo, un caladito, por ejemplo por ahí. Voy a tomar todas sus caras, las voy a extruir, para hacer un poquito más grueso, nada más. Y voy a borrar esas dos caras, ¿sí? Nada complicado, nada estratosférico. Y voy a crear una pelotita. Hoy día vamos a ver introducción a iluminación global. La próxima semana lo vamos a ver con más profundidad. Si no, se me van a fundir en 2 segundos. Ahí, por ejemplo, una pelotita ahí. La voy a hacer un poquito más grande. Y voy a poner otra pelotita al otro lado. Y vamos a hacer esto un poquito más grande. Una cosa por ahí. ¿Sí? A este lado voy a pintar de un color, Assign New Material, por ejemplo un Lambert de color amarillo. A este lado voy a pintar un Lambert de color verde. Y el de atrás lo vamos a pintar de color rojo. Y las pelotitas las vamos a pintar blancas. Puede ser el color que tú quieras. Ok. Ok. Sí, tenemos ese espacio. Nada complicado, nada del otro mundo. Empecemos a iluminarlo ya. Create light. Por ejemplo, yo quiero que una luz entre por acá arriba al techo. ¿Qué luz le podría poner? Ya. No, ambient light. ¿Ambient? Sí. Pero el ambient light es como una luz ambiente. ¿Un spotlight? Vamos viendo. Entonces, voy a poner la luz acá. Pero ¿cómo sé yo que realmente le estoy achuntando ahí al caladito? Podría ser lo siguiente, ¿no? Panels, look through select. Panels, perspectiva. Cuando yo tengo look through select, yo tengo seleccionado algo y cuando le doy esa función, yo me convierto en el objeto que tengo seleccionado. ¿Sí? Entonces ahí tú puedes focalizar bien la luz.
¿Sí? Voy a apretar el número 7 para que me dé una pequeña previsualización. Y voy a crear una cámara para no estar moviendo a cada rato la cámara, ¿no es cierto? Voy a fijar el encuadre. Ahí. View, Bookmark, Edit Bookmark, voy a decir encuadre. Close. Sacamos el render. Ya, ok. Me está entregando esa información. Actualmente estoy con Maya Software. Lo voy a cambiar a Mentalplay. Render. Ya. En teoría está pasando lo que tiene que pasar, ¿o no? Está entrando la luz, está respetando el caladito, tengo sombradura, pero en realidad no está pasando esto. No está entrando la luz, no está rebotando y no está rebotando. Si, por ejemplo, hubiera un suelo, rebotaría, y si hubiese un techo, rebotaría, y así estaría la luz rebotando en todo el rato. Imagínate acá en esta sala. ¿Por qué vemos en esta sala? Porque rebota. Porque rebota, porque no hay nada iluminado acá, ¿no es cierto? ¿Profe usó la luz direccional, cierto? Puse un spotlight. Mira. ¿Ves? Puse un spotlight. Ahora. Si hablamos de iluminación global, tenemos que hablar de fotones. Obviamente, una luz que no tenga fotones es una luz que no puede rebotar. En este caso, el spotlight, si vemos sus opciones, te vas a dar cuenta que no tiene fotones. Fíjate, Custom Shader, Shadow, Caustic. Caustic. O sea, si tiene fotones. Activémosla a ver qué información nos entrega. Porque obviamente la luz sin emitir fotones es una luz que no puede rebotar. Entonces vamos a decirle emitir fotones. Vamos a sacar nuevamente el render. Y vas a ver que no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque si voy al motor de render, a Mental Ray, y voy a las opciones de luz direccional, Indirect Lighting, vas a ver que dice Global Illumination y está desactivado. Voy a activar iluminación global. Acuérdate que tengo activado también los fotones. ¿Profe, dónde fue? En Direct Lighting. Pero mira primero y después lo hacemos juntos. ¿Está grabando su profe? Sí. Ok. Por alguna razón estoy viendo acá emitir fotones, cáustica, exponent. Ok. También hay algo que abajo se llama Final Gathering. ¿Qué es el Final Gathering? El Final Gathering es básicamente decir lo siguiente. Si está bajando la luz y está rebotando, obviamente al rebotar de una muralla al objeto, obviamente al rebotar debería guardar información de lo que está rebotando. Por ejemplo, si yo tomo mi mano y la coloco encima de la mesa sin tocarla, voy a ver que a mi mano le va a llegar el color de la mesa. ¿No es cierto? Porque está rebotando la luz. Entonces voy a activar Final Gathering. Ok. Ya me está entregando cierta información. Ya. Veamos por parte. Bueno, voy a guardar este por comparación. Este lo voy a borrar. Está bonito. Ese también lo voy a borrar. Ok. Con Final Gathering, ¿sí? Voy a desactivar esta ahora. Y sin Final Gathering. ¿Sí? Miren. ¿Ya? Primero, entonces, la luz está llegando, obviamente, a esta zona y está rebotando hacia acá. ¿Sí? Veamos qué otras opciones tenemos. Voy a seleccionar mi Spotlight. Acuérdate, lo puedes seleccionar de donde el outliner sin ningún problema. Y acá abajo, en emitir fotones, tenemos la intensidad de los fotones. Yo lo activé nomás. Actualmente tiene 8000 unidades en intensidad de fotones.
Por ejemplo, lo voy a aumentar, en vez de 8, no sé, le voy a poner 20.000 fotones. Voy a ver qué información me entrega ahora. Ok, perfecto. Estoy viendo un poquito más de información. Y acá abajo vemos el exponent, que es básicamente la velocidad que anda el fotón. En este caso, es un parámetro que funciona al revés. Entre mayor es el número, menos avanza. Entre menor es el número, más avanza. Por ejemplo, en vez de 2, le voy a decir 1. Veamos qué información me entrega ahora. ¿Sí? O sea, ya el cambio es bastante drástico. De 2 a 1, estamos diciendo que aumenta mucho la velocidad de viaje de los fotones. Entonces, en este caso, por ejemplo, le voy a dar 1.5. Bueno, aquí en mi computador se ve bien, aquí en la pantalla se ve un poquito oscuro. Le voy a dar 1.2. Perfecto. Ya, empecemos a ver. La luz está entrando y está rebotando en todos lados. Fíjate, porque a la pelotita blanca ya le está dando información de amarillo, a la otra pelotita le está dando información de verde, ¿no es cierto? Y aquí, bueno, lo podemos ver bien mucho, pero le está dando información, ¿no es cierto?, de rojito. ¿Sí? Ok, vamos a las opciones de render, ¿sí? ¿Sí? Ahora voy a activar el Final Gathering. Porque antes no lo tenía activado. Fíjate ahora. Voy a aumentar un poco la intensidad de la luz. Le voy a poner 2. Veamos ahora. Mucho mejor. Ahora voy a bajar un poquito más el exponent para que viaje el fotón mucho más rápido y me entregue mayor información. Exponent lo voy a bajar a 1. Veamos por ahí qué información me entrega. Sí, se ve bien. ¿Sí? Vamos a suavizar la sombra un poco. Ray Trace, ahí están. Light Radius le vamos a dar 1 y le vamos a dar unos 50 rayos de luz. Y voy a aumentar un poquito más la luz, lo voy a aumentar a 5 para que no se vea tan oscuro. No, a 4. Obviamente el render se va a demorar más, porque esto aumenté los rayos de luz. ¿Sí? Pero la sombra de las pelotas no están como... ¿Esas? Esas. Esa. Sí, pues porque tengo que aumentar más los rayos de luz. Piensa que para tú tener un suavizado así rico, por lo menos estamos hablando de 150, 170 rayos de luz. Y más encima, hay que pensar que yo ni siquiera le he subido la calidad al render. Ni siquiera he hecho eso. Subámosela. Vamos a sacarlo en HD, 1280 por 720. Y vamos a Quality, le vamos a decir Legacy Sample Mode, vamos a empezar el Max Level y vamos a darle Lanxos. A ver qué información me está entregando ahora. Obviamente el render va a incrementar más en tiempo. ¿Sí? Ahora, si vemos las murallas, ¿no es cierto? No sé si lo alcanzan a ver ustedes, pero estas zonas se ven un poco manchadas.
¿Por qué se ven eso un poco manchadas? Es porque básicamente tengo que aumentarle la cantidad de fotones y tengo que empezar a suavizar los fotones, ¿sí? Pero eso ya es materia la próxima semana. Ahora se lo estoy mostrando solamente en forma introductoria. Entonces, ¿se entiende la función de la iluminación global? ¿Sí? Es otra técnica de iluminación más. Hay otro tipo de iluminación, ¿no es cierto?, que se llama HDRI. No sé si la han escuchado. HDRI. ¿Mm? Lo más seguro que hayáis visto esa extensión en fotografía. Me tinca, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ok. Cuando hablamos de fotografías HDRI, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es una imagen HDR? ¿A los fotógrafos? ¿Ah? Una mezcla de botones. ¿Ah? Una mezcla de botones. HDR. Ya, porque tiene la fotografía. ¿Qué me pasa? Como... Sí, es una foto panorámica, pero no necesariamente el HDR es una foto panorámica. Es como la foto de astronauta. ¿Cómo va a ser cielo? Algo así, es fácil. Desde un rango, de una perspectiva infinita. Ya. Como más detalle. Dulce truco. Como detallado. El año pasado estuve con Pol TV. Pol TV, ¿y quién fue Pol TV? Pol TV, que es la persona que hizo el efecto especial para Avatar, el efecto especial para el se pasa en Mandarin Bottom, también hizo los efectos especiales de Gravity, hizo los efectos especiales de los Transformers, y gallo tiene un currículum así, pero ya pequeño. ¿Qué es lo que pasó? Hasta Gravity, bueno, en este caso, en este año caso también de Benjamin Button también lo usaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de HDR, hablamos de High Dynamic Image Range, ¿no es cierto? Imágenes de alto rango dinámico. ¿Y qué significa eso? Básicamente, esta imagen no es una imagen cualquier otra. Esta imagen lo que guarda en sus metadatas, en sus metadatos, lo que está guardando actualmente es información de luz. Y la guarda como imagen. ¿Sí? Y hay ciertos software que leen esa cantidad de imagen que guarda la fotografía. ¿Se entiende? ¿O no? Imagínate que yo quiero decir, ¿cuánta luz hay acá en esta sala? Imagínate. Entonces, yo, ¿cómo podría decir, cómo puedo guardar esa luz? O en alguna información, algo. Y, por ejemplo, está HDR. ¿Qué tendría que hacer yo? Primero pongo una bolita como esta de Pascua, pero más grande, ¿no es cierto? Que sea reflectante. La pongo en un trípode. Y yo le voy sacando fotografías de 360 grados. Para saber en la foto dónde está la luz, dónde está el techo, dónde está el suelo, dónde está la muralla, dónde está el otro lado. Entonces yo voy guardando información de todo el espacio. Obviamente, al trabajar el punto HDR, lo que está haciendo es que en cada píxel, en otras palabras, guarda la información de ese lugar en específico. La guarda esa luz, guarda la información de luz. Y esa información de luz, por ejemplo, Photoshop, por ejemplo, Maya, lee esa información de luz. Entonces, en este caso, yo voy a hacer iluminación en Maya, pero ocupando HDR. ¿Se entiende? Ya, ¿Qué significa HDR? High Dynamic Image Range. En otras palabras, la foto guarda información de la luz del espacio que fotografía. ¿No? Sí. Ya, imaginémoslo. Yo quiero decir, ¿cuánta luz hay en esa muralla? ¿Cuánta intensidad de luz hay en esa muralla? Yo saco mi cámara, saco una foto HDR y la información de cuánta luz hay ahí ahora queda en mi foto. ¿Es eso? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo tiro esa foto a Maya para iluminar con HDR?
Ahora, no es .jpg.hdr. Un HDR pesa bastante. No, tú no vas a encontrar un HDR real en Google. ¿Ya? Veamos. En las opciones, ¿no es cierto?, de Mentalright, ¿sí?, en el Direct Lighting, vas a ver donde dice Environment, vas a ver un nodo que se llama Image Based Lighting, o sea, imagen basada en luz. Si yo digo Create, vas a ver que en Maya pasa eso. Me creo como un domo, me creo como un sphere, en otras palabras, como una pelota, ¿sí? Y esa pelota, ¿no es cierto?, la puede hacer más grande o más chica. Es una pelota, nada más. El tema es que esa pelota me deja mapearla. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar una textura HDR. Postproducción, texturas, HDR. Por ejemplo, voy a elegir esa. Y obviamente, al mapear la textura, ¿no es cierto?, me está dando cómo básicamente está mapeado algo. ¿Sí? Nada más que eso. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que si yo entro, ¿no es cierto?, a la pelotita y, por ejemplo, creo un plano, por darte un ejemplo, y a ese plano le creo una pelota, ahí, por ejemplo, ¿sí?, y voy a las opciones, obviamente quiero que la luz rebote. Entonces voy a activar Global Illumination, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, porque para que pase lo mismo que hice con la luz. Y por otro lado también quiero Final Gathering, o sea, si rebota la luz también quiero información del color que me estaba dando. Vamos a sacar un render y vemos qué está pasando. Ok, ¿qué es lo que está pasando? En otras palabras, ay, pero es un poco que me están llamando hace rato, no sé qué me están diciendo. ¿Aló? ¿Aló? Sé que todavía jamás ¿cómo así las sombras de la versión? Tarea para la casa.
No, bien. No, pero un gran eso. No, pero ahora se vuelve un de línea, no hay que más suavecito. ¿Igual? De línea, y queda más suavecito. No, ah, eso es lámpara. Esta es lámpara de pántano. Mira, ahí está. Ya, quedamos acá, ¿no? Entonces, cuando ya vemos el render, ¿sí? Vamos a encontrar cosas bastante interesantes. Por ejemplo, estoy viendo que, en otras palabras, lo que iluminó a mi objeto, ¿sí? Es solamente la información de la luz. Ahora, obviamente cuando saco el render, tú no vas a encontrar mayores diferencias. O sea, obviamente se ve con luz y se ve con sombra. Actualmente el HDR está compitiendo con una luz de malla. Pero tú vas a decir, ¿pero con qué luz está compitiendo malla? Si en malla no hay ninguna luz. En realidad sí hay una luz. Si tú vas a los parámetros de render y vas a tu tab de Common, el que siempre ocupas, abajo vas a ver algo que se llama Render Options. Y abajo vas a ver algo que se llama Enable Default Light. Hay una luz por defecto ahora activada, que tenemos que desactivarla, porque si no, no vas a ver mayor cambio. Entonces, ahora si vuelvo a sacar el render, ahora sí vamos a ver algo mucho más específico. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Actualmente, la luz, o sea, en este caso la imagen, está iluminando el HDR, o sea, está iluminando el objeto en 360 grados, ¿sí? Y en otras palabras, el objeto está ganando todos los componentes lumínicos que tiene, ¿no es cierto?, la luz, o sea, que tiene la imagen en este caso. Ahora, ¿para qué podemos ocupar esto? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Imaginemos, yo voy a decir, voy a crear una cámara, ¿sí? Voy a crear una camarita X. A la cámara, ahí estoy dentro de la cámara, voy a darle un image plane. ¿Qué es un image plane? Es básicamente cómo yo coloco una imagen de referencia de fondo, que lo vamos a ocupar, ¿sí?, ya en los próximos ejercicios para modelar, por ejemplo. Por ejemplo, como lo hicimos en la zapatilla. En este caso, por ejemplo, en vez de poner una imagen, voy a colocar un video, por ejemplo. Entonces, voy a postproducción, por ejemplo, aquí tengo unos videos, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tengo un video, le digo Open. Activo la secuencia de imágenes y vamos a dar unos ciertos frames. Vamos a darle unos 600 frames. Entonces, si yo muevo la línea de tiempo, veo un video. ¿Sí? Nada del otro mundo. Ahora yo te pregunto, me gustaría colocar un objeto tridimensional acá y que se vea acá. ¿Sí? Pues si así se hace. Esa es la gracia. Entonces empecemos. Bueno, si ven, básicamente, obviamente tenemos la cámara y tengo el video. Es igual que lo mismo que estamos haciendo siempre. ¿Sí? Voy a crear, por ejemplo, un plano. ¿Sí? Un plano. Y le voy a dar ciertas subdivisiones. ¿Sí? Y voy a colocar un pequeño modelo que tengo por ahí. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Por ejemplo, vamos a meter a alguien entretenido. Vamos a meter a Hulk ahí. ¿Sí? Ahí vamos a meter a Hulk. Por ahí. ¿Sí? Ahí, por ejemplo. Perfecto. Vamos a darle el mismo tamaño de la imagen, ¿no es cierto? 1280, no está en 1280, está en 1920. Por 1080, perfecto.
Vamos con Mental Ray, ¿sí? Vamos a Quality, Legacy Samples, le vamos a dar 2 iteraciones, vamos a Lanczos, Indirect Lighting, y voy a decir Image Basic Lighting, ¿no es cierto? Y voy a elegir una imagen HDR, o la misma que estoy ocupando para el ejemplo de la pelotita, le voy a asignar esta misma. Voy a activar iluminación global y Final Gathering. Voy a quitar la imagen por la luz por defecto. Y voy a guardar esto porque Maya se cae en cualquier minuto. Y veamos qué información me entrega. Es increíble. Perfecto. Me está entregando iluminación, se ve un poquito oscuro. Me está entregando información y veo mi plan. ¿Sí? Ok. Vamos por parte, ¿no es cierto? Vamos por parte. Entonces empecemos a ver qué información me está entregando acá. Entonces a Hulk lo voy a convertir, en vez de un Punk, voy a transformar a un Lambert para que no refleje tanto. A mi suelo lo voy a ocultar. Hay un material que se llama Use Background, ¿no es cierto? Que es un material transparente. Le voy a quitar las reflexiones para que no brille, ¿sí? Voy a tomar el HDR, ¿sí? Si tú quieres darle mayor intensidad al HDR, vas a Color Gain, lo pinchas, y acá te tienes que fijar donde dice HSB. En HSB empiezas a aumentar el parámetro de B. En este caso de 1 lo voy a subir a 2. Y veamos qué información ahora me entrega. Voy a sacar el render. Ahí. ¿Sí? Entonces, claro, cuando ya empezamos a ver, ¿no es cierto? Ya el HDR me está entregando una rica integración, ¿no es cierto? Porque yo actualmente el modelo no lo estoy iluminando con... No lo estoy iluminando con luz en realidad, lo estoy iluminando con un objeto, con una imagen en 360 grados, más iluminación global. Entonces, obviamente, el objeto absorbe, ¿no es cierto?, la luz del minuto en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, sí se logran esas integraciones, pero entonces, ¿cómo lo iluminan? Con HDR. Ahora, obviamente, esta es una tecnología ahora considerada como vieja, porque actualmente se está usando lo que se llama Light Stage. Se lo voy a mostrar ahora. Bueno, ¿se entendió, no? Después este video lo traqueo. Listo. Claro, lo animáis después. Ningún problema. No, y es que el tema es que después te vas a dar cuenta que es mucho más barato modelar un stand en 3D y colocarle en un espacio real y venderle eso al cliente que construir un espacio y que se vea feo y que el cliente diga que no. Obvio, pues. No, esto lo tengo para prueba. No, tú pones Free OBJ en internet y puedes bajar. Ahora, ¿por qué tengo de esto? Porque de repente un cliente me dice, pero pucha, necesito algo rápido. Y no tengo algo para entregarlo rápidamente. Entonces hago pruebas con esto. ¿Sí? Bueno, entonces HDR es una técnica muy rica de iluminación. Ahora, ¿qué pasa con el Light Stage? YouTube. Parece que más rápido que ustedes pongan un Light Stage en su YouTube. Coloca en YouTube Light, así como luz, Light, Stage, Light Stage.
El primero, el que se llama Light Stage 5 from USA ICT. Hay algo que se llama SIGGRAPH. ¿Cuál es eso? ¿Cuál, profe, cuál? Light Stage 5. Hay una industria que se llama SIGGRAPH, que es una empresa que desarrolla la tecnología que le vende todo a la industria del cine. Si se dan cuenta, es una bola de luz, ¿no es cierto? Baja. ¿Qué es lo que está haciendo? Actualmente los personajes de las películas lo que está haciendo es actuando dentro de una bola de luz. Esa bola de luz está iluminada con luces LED que viajan a tanta velocidad que tu ojo no detecta cuando cambian de luz. Las cámaras de cine, hay ciertas cámaras que viajan a tanta velocidad por cuadros por segundo que detectan cada cambio de la luz. Entonces la gente que hace postproducción después, ¿qué hace? Elige los frames para ir cambiando los diferentes grados de iluminación. Entonces, a la gente real le sacan el specular, le sacan la oclusión y le sacan el diffuse a la gente, a los actores. Lo mismo que hacemos en 3D, se lo hacen en una. Y obviamente después de eso, cuando lo complementan con imagen HDR, logran automática integración. Eso es lo que se ocupa ahora. Le pueden agregar motion blur y todas las cosas que hacemos en postproducción, lo hacemos las personas reales. Oye, está más que decir que no es un croma, pues la misma cámara tiene un prisma que hace sacar la información de marcos para hacer recortes, no es un croma. ¿Sí? Hay algo también que también podríamos poner en YouTube que se llama Project ML. ¿Por qué es Project ML? ML. ML. ¿Project cuánto, profe? El primero. ML. Son qué? Project ML. El primero que salió. No, el que ya no, el que está. Bueno, ahí grabaron una actriz, lo eliminaron después con Light Stage. Ah, sí. ¿Por qué oído? No. ¿Viste? Y a la cara le sacaron toda la información. Le sacaron el specular, el diffuse. ¿Radio se mueve? Ah, con el Light Stage sacan toda esa información. Después la animaron en Maya, la integraron en Maya. Después copiando cuadro a cuadro y después le reemplazaron la cara de ella por la cara de 3D. Y así que
Yo prefiero caninas. No mocap. Tiene que ser un cuadro. Son chulos. Te pones la puntita pelosa, como que te movías así. Pero la cara queda bacán. No, chao. Nosotros animamos cuadro por cuadro. Nada automatizado. Nada. Nada. ¿Diste cuenta que hasta Emily lo animaron cuadro a cuadro? Ella fueron sacando las poses y el animador fue regulando las poses de ella. Porque así te queda más humano. El mockup, si algún día ocupáis un mockup, te das cuenta que el mockup, por cada frame, te hace un keyframe. Entonces, obviamente, cuando le colocas play, se parece como tiritón. Entonces, tú perdís mucho tiempo limpiando mockup. Cada cierto cuadro vais borrando, es un cacho. Te juro que es un cacho. Ok, hay otro tipo de luz, ¿sí? Que es conocido como el Toon Shader, que nosotros ya lo empezamos a ver un poco con la zapatilla, de hecho. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, el Toon Shader está en tu tab de Rendering, donde dice Toon Assign Field Shader. Vas a ver varios shaders. Por ejemplo, tenemos un shader que se llama Solid Color. ¿Qué es eso? Cuando yo le digo shader Solid Color y saco el render, te vas a dar cuenta lo que hace ese render es tomar la imagen y convertirlo solamente en un color. Solid Color, un color sólido, ¿sí? Tú puedes elegir el color que quieras, ningún problema. También hay otro que se llama Light Angle to Tone. ¿Qué es eso básicamente? Nos está diciendo básicamente que a partir de una luz emite un color y donde está la sombra emite otro color. En este caso, está tomando la luz por defecto en malla y me está arrojando el color blanco. Y también estoy viendo que donde está la sombra, entre comillas, está el color plomo. Esos rangos de luces también podemos ir jugando con estos parámetros, ¿no es cierto? Para decir cuánta luz quiero y cuánta sombra quiero. Y puedo elegir los colores que yo quiera. Obviamente, por ejemplo, entre puntito y puntito, que son los colores que yo tengo seleccionados, hay algo que se llama interpolación, ¿sí? Yo le puedo decir de color plomo al color blanco que sea en interpolación, por ejemplo, tipo lineal. Entonces yo, por ejemplo, ahí voy de tipo en degradación de un blanco a un plomo. Si yo saco el render ahora, por ejemplo, de eso va a generarse eso, que es otro tipo de volumetría, ¿no es cierto? Es otro tipo de volumetría, otra técnica, otro estilo, otro todo, ¿no es cierto? También tenemos Shader Bringer Two-Tone o Shader Bringer Free-Tone. Por ejemplo, el de 3 tonos, ¿qué es lo que es? Exactamente lo mismo. A partir de una información, arrójame 3 colores, ¿no es cierto? Y a partir de los 3 colores, también yo le puedo decir que sean de tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, lineal, ¿sí? Para generar otro tipo de volumetría, ¿sí? Dependiendo de lo que tú quieras. Bueno, le puedes elegir los colores y todo lo que tú quieras. Hay otro que se llama Dark Profile, Rim Light y Circle Highlight. Todos estos son presets. Por ejemplo, Dark Profile es un tipo de iluminación más oscura, ¿sí? Hay otro, por ejemplo, que se llama Rim Light, que es muy rico. ¿Por qué? Porque alrededor del objeto me genera como un halo de luz, ¿sí? Y ese halo de luz también yo lo puedo ir incrementando, ¿no es cierto?, gracias a la incandescencia. Voy, por ejemplo, ir diciendo que sea mucho más degradado, por ejemplo, y más suavizado. Entonces, por ejemplo, de eso, podríamos pasar a algo más brilloso, como algo como lumínico, ¿sí? Y también tenemos el Circular Highlight, que es muy parecido, pero es como más brilloso, como que las claves altas me la encapsula en un lugar, ¿sí? Por ejemplo, voy a dejar cargado el Rim Light. Ok. Al fondo, si quieres tú, puedes ir a View, le dices Select Camera, y acá en Camera Attribute, acá abajito, vas a ver algo que se llama Environment. Yo se lo voy a cambiar, en vez de negro, lo voy a decir color blanco.
¿Para qué? Para que cuando saca el render, el fondo se vea blanco. Es por eso nomás, ¿ya? ¿Por qué puse el fondo blanco? Porque como tú ya conociste la zapatilla, hay algo que se llama el outline, ¿sí? Y el outline genera esta cosa bien entretenida, que es como estos dibujitos. Yo ya te enseñé a sacar el crease line, que es como la parte interna, ¿no es cierto?, de los modelos, ¿sí? Entonces este tipo de iluminación, lo rico que tiene, que es bastante rápido, ¿no es cierto?, es muy cómodo de trabajar, ¿sí? Y es muy potente porque es muy rápido. Por ejemplo, el año pasado, me acuerdo, hice una animación, ¿dónde lo tengo? En realizaciones, acá por ejemplo. Por ejemplo, esta pieza la hice con Toon Shader, ¿sí? Está todo con Toon Shader, lo renderé por capas para lograr esos desenfoques, todas estas cositas. El render fue muy rápido, eso es lo rico del Toon Shader, que es extremadamente rápido. Y te permite hacer cosas muy llamativas, ¿sí? Y para diseño sobre todo es muy entretenido porque no se ve tan 3D, no se ve tan tosco, ¿sí? Diseño muy rico. Y por otro lado tenemos algo que se llama Physical Sun and Sky. ¿Qué es eso? El Physical Sun and Sky, en otras palabras, es el sol. Es como igualar un poco el sol. Lo vamos a encontrar en nuestro parámetro, ¿no es cierto?, de Indirect Lighting. Indirect Lighting. No, imagen basada en luz, ese no es ese. Physical Sun and Sky. El Physical Sun and Sky, consejo, nunca la muevas. Es una luz que se queda en el centro de malla, ¿sí? De hecho es igual al icono de una luz direccional, es igual. ¿Por qué te digo que no vale la pena moverla? Porque en realidad no vale la pena moverla. Lo único que importa en realidad es cómo se rota. ¿Por qué? Si yo lo dejo por defecto así, mira qué información me entrega. ¿Sí? Es una luz bastante potente, nada del otro mundo. Pero mira si yo la empiezo a girar. ¿Qué es lo que pasó? Dependiendo el grado de rotación que está la luz, te va a arrojar dependiendo la hora que sea. ¿No es cierto? Obviamente si una luz azul, así estamos hablando de luz de 12 del día. Pero si estamos hablando así, estamos hablando de un atardecer, ¿o no? ¿Sí? Cosa mala, por defecto, esta luz hace perder los colores, es una luz bastante aguada. Por ejemplo, si yo tomo la pelotita y la pinto, por ejemplo, de color roja, en el render te vas a dar cuenta que no es un rojo absoluto, mira. ¿Ves? Es como un rojo, no sé, no es un rojo rojo, ¿sí? ¿Cómo podemos arreglar eso? Vas a Windows, Render Editor, Hypershade. Acuérdate que en el Hypershade están todos tus materiales. Vas a ver algo que se llama, ¿dónde está? Utilities. Y vas a ver Mia Expose, Mia Physic, Physical Sky y Mia Physical Sun. En Mia Expose, si le hago doble clic, vas a ver como las opciones, una de las tantas opciones del Physical Sun and Sky. Por ejemplo, tenemos la ganancia, la compresión, y hay algo que se llama el gamma, que es básicamente como que hace que los colores se vean más aguados. Obviamente el gamma está extremadamente alto. Y se me acaba de quedar pegado malla. Bueno, pero si quieren que los colores no se vean tan aguados, ese gamma en vez de 2.2, bájalo a 1.8, 1.9 o 2.0. Pero obviamente ese valor, entre más alto está, los colores te quedan mucho más aguados, ¿sí? Ojo con eso.